Hola, profe. Soy Javier Gaviño, maestro de primaria y formador de profesores, y te doy la bienvenida al podcast de Ideas para Profes. Hoy me acompaña Arturo Bosch, Arturo Hernández Sánchez, es docente de primaria y secundaria y ahora también FP, tiene experiencia en todas esas etapas y es muy conocido en redes sociales por el contenido que comparte, que siempre está cargado con un buen toque de humor, con lo importante que es poder reír un poco con los tiempos que corren. Antes de seguir, te invito a que te suscribas al canal y que comentes, y que si quieres escribirme lo puedes hacer en javier@ideasparaprofes.com o seguirme también en redes sociales en @ideasParaProfes. Ahora sí, quédate que empezamos. Ideas para Profes. Ideas para Profes. Suscríbete. Escucha nuestro podcast. La educación es cosa de todos. Arturo, lo primero, buenas tardes y muchísimas gracias por participar en esta entrevista para mi canal de YouTube. Fíjate, yo te sigo de hace tiempo ya y me di cuenta de que eras profe con el tiempo. O sea, claro, lo que pasa es que yo he tenido como varias reencarnaciones en las redes sociales, porque Sí. yo empecé como dibujante. Fíjate. Entonces, no sé cuándo me conoces tú. Bueno, yo te descubrí cuando decía, mira este vídeo, y ahora mira los comentarios. Claro, ahí, Ok, vale. ahí no asociaba yo que tú pudieras ser profe. Digo, vale, Exacto. este hombre vale. tiene todo el arte del mundo, pero ya luego poco a poco he visto que tu contenido ha ido evolucionando y ha ido metiendo ya ahí un matiz que invita a la reflexión, ¿no? Que ya está relacionado con la educación, y digo, ¿será profe? Y ahí fue cuando ya te descubrí tu faceta de eso, de profe. Tú eres profe de secundaria, ¿verdad? Yo soy profe fíjate, o sea, yo soy profe de primaria. Fíjate. Y de secundaria y bachillerato. Y ahora, últimamente, este último año, he dado clase en formación profesional. Sí, va. Que para mí ha sido una novedad, y que de repente descubres un mundo que dices... O sea, yo en el fondo, y perdona, ya me voy metiendo en temas y tú me vas diciendo, ¿no? Pero, o sea, yo con esto de la educación o con esto de la enseñanza, yo descubro que soy un apasionado de donde estoy. Sí. Es decir, yo empiezo en educación, empiezo en primaria. Y digo, joder, primaria, cómo me gusta primaria, qué fantástico primaria y tal. Luego doy el salto a secundaria y digo, bueno, no creo que me guste tanto como primaria. Pero luego, joder, resulta que secundaria pues también tiene su cosa y no sé cuánto y tal. Y ahora ya te digo que estos últimos años digo, joder, me va a tocar formación profesional, qué horror. Y también ahora soy un fan de la formación profesional. Entonces, o sea, yo ya te digo que yo soy un entusiasta de la etapa educativa en la que me toque. Pero bueno, entiendo que tienen el grado en educación primaria o magisterio, ¿no? Exacto. Yo estudié... O sea, yo hice Derecho en su momento, ¿vale? O sea, para que veas cómo va mi evolución. Yo estudié Derecho. Sí. Y entonces estudio Derecho y a mitad de la carrera yo me doy cuenta de que a mí lo que me tira un poquito es la educación, ¿no? Y entonces le digo a mis padres que quiero dejar la carrera y que quiero meterme a hacer un grado, pues no sé, de historia o de economía, pues para poder dar clase y tal, o hacer magisterio, ¿no? Y entonces mis padres me dijeron, mira, tú haz lo que quieras, pero primero terminas la carrera y luego te dedicas a lo que te apetezca y tal. Y efectivamente yo termino la carrera de Derecho, hago el grado de magisterio, educación primaria, y luego hago el máster del profesorado. Sí. Entonces yo al final... Perfil completo. Pues exacto, pues la vida me ha ido llevando por una... Entonces ahora yo, pues eso, soy un poco todoterreno. Porque lo de Derecho entiendo que viene de familia o Derecho, sí, o sea, viene que, en el colegio, pues a mí siempre me gustó, esto puede sonar un poco inocente, pero el tema de las pelis de abogados, sí. ¿no? Y entonces uno veía las películas de abogados y tal y dice, joder, yo me veo así, ¿no? Yo quiero ser ese. Luego uno empieza la carrera y se da cuenta de que la realidad va por otro lado. Y
Y es entonces cuando digo, "Joder, es que a mí en el fondo lo que me gusta es la educación, ¿no? Pues estar en clase con los alumnos, o sea, el trato con los chiquillos, con las familias, con el no sé cuánto. A mí eso es lo que me llama. Y luego, fíjate, pues la vida me ha llevado por aquí. Pero vamos, como mi periplo en las redes sociales. O sea. Sí, ya te digo que yo al menos noté esa evolución en tu contenido y fue ya cuando decidí escribirte, oye, ¿te apetece pasarte por mi podcast? Así que ya te digo, te lo agradezco y fíjate qué sorpresa que igual no te ubicaba en Canarias porque tú eres profe en Canarias. Ni te ubicaba en Canarias, sí. Ni te ubicaba de profe, ni sabía que había hecho derecho. Es una cajita de sorpresa, Arturo. Además, ¿sabes qué pasa? Que me ha pasado varias veces ya que tengo la sensación, como te veo tantas veces por redes, pues me da la impresión de que ya te conozco y realmente no es así. Es una sensación muy rara. Me pasó con Rosa Liarte, por ejemplo. Bueno, Rosa Liarte, además coincidimos en espacio pero no en tiempo, y además nos hemos entrevistado para mi podcast y para el suyo y en algún momento entiendo que la acabaré desvirtualizando, ¿no? Decir, Rosa, y le daré la mano. Pero pasa eso, que me da la impresión que muchas veces conozco a las personas y es quizá algo que tenemos que ir asumiendo, ¿no? Este tipo de relaciones con el tema de las tecnologías, las redes sociales y eso. Pero bueno, Arturo, no me desvío. Me has dicho que eres profe de primaria, has probado la primaria, has probado la secundaria. Yo la secundaria, quitando alguna sustitución puntual, nunca la he trabajado, y mucho menos FP y la universidad, alguna charla que habré ido a dar y poco más. Me gustaría que me contara un poco cómo es una clase de Arturo Bosch. Que si te digo la verdad, yo tengo he hecho mi idea, que digo, este hombre se lo tiene que pasar súper bien los alumnos en clase. A lo mejor no. Bueno, cuéntame cómo es una clase de Arturo. Vamos a ver. O sea, mira, si quieres empiezo con una anécdota. Sí. Y es que llevo 3 años de interino en institutos de aquí, de Canarias. Hasta entonces había trabajado pues en 2 colegios privados. Y la primera sustitución que me llaman, llego y nada, era una sustitución de muy poquito tiempo, ¿no? Eran prácticamente, yo creo que no llegaba ni a 2 semanas de sustitución. Y llego el primer día y está la clase llena. Y digo, o sea, qué raro, porque ya me habían prevenido y me habían dicho, bueno, como saben que el profesor se va a incorporar dentro de 2 semanas, sí, pues prácticamente no va a venir nadie a la clase y tal, ¿no? Y entonces llego a la clase y está la clase llena, mucha gente. Y digo, esto es muy raro. Y entonces digo, bueno, pues nada, chicos, yo voy a ser el profe, voy a estar sustituyendo a Antonio y tal. Y nada, me voy a presentar. Y entonces levanta uno la mano y dice, profe, no te presentes. Ya sabemos quién eres. Te seguimos en las redes y no sé cuánto. Y dije, bueno, pues ya está. Pues entonces se acabó la presentación y empezamos la clase. Pero bueno, con esto, que está muy bien, al día siguiente ya quedaban como 3 o 4 alumnos, ¿no? O sea, después de la novedad, luego pues se quedan pues 3 o 4 que son los que les obligan a ir a clase. Bueno, sí. Esto te lo cuento también a modo de broma y es verdad que muchas veces, y sobre todo y más ahora, que me llaman a un colegio y tarda muy poquito tiempo en saberse quién soy, ¿no? Y que lejos de la novedad, o sea, la novedad dura como 2 o 3 días en el aula. Y luego ya para los alumnos, pues es el profe. Y en ese sentido, y te lo digo totalmente en serio, soy un profe más. Y siempre intento que mis clases sean entretenidas, divertidas, agradables. Siempre intento poner ejemplos. Luego, con esto de las redes sociales, pues al final a uno le escribe mucha gente y te cuentan pues casuísticas, problemas, ideas, cuestiones, etcétera, etcétera, que enriquecen tu propia clase, ¿no? Entonces, pues a raíz de eso, pues siempre les cuento, pues eso, a lo mejor alguna anécdota, alguna cosa de redes sociales. O me la cuentan ellos, ¿no? Profe, ¿has visto el comentario que te han puesto en el vídeo de no sé cuánto? Y digo, a veces pues es un comentario que sí que he visto, otras veces, pues muchas veces porque no estás atento a muchas cosas. Y entonces pues se da para hablar un tema, pero luego los alumnos saben, y ya te digo que después de esa novedad, a lo mejor de los primeros días, pues saben que es el profe, que hay clase y que
y que hemos venido aquí a trabajar, ¿no? Pero, entonces, en ese sentido, mis clases no son especialmente originales o especialmente divertidas o especialmente de redes sociales, ¿no? bueno, tienes ese éxito en redes sociales, pero bueno, tus clases son tus clases y... Exacto, sí. Pero si notas tú que has estado en primaria, secundaria, estás ahora en FP, entiendo lógicamente que son perfiles de alumnos muy, muy distintos. Totalmente. Y algo que veo que preocupa muchísimo a mucha gente, a padres y a docentes, es el tema de la adolescencia. Y me da mucha curiosidad saber, oye, ¿cómo es trabajar con adolescentes? ¿Cómo se puede trabajar con adolescentes? Pues vamos a ver, también es verdad que, y en ese sentido, yo siempre pongo el ejemplo de que trabajar con adolescentes es como ir manejando el típico bote de estos de nitroglicerina, ¿no? Que sale en los dibujos o cuando el coyote y el correcaminos pues manejan dinamita, ¿no? Porque tú los puedes ir llevando, ¿no? Y entonces, oye, los estoy llevando, oye, qué bien, ¿no? Vamos a coger velocidad y de repente explota, ¿no? Y entonces dices, oye, sí, iba tan bien y de repente ha explotado, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? Entonces, al final es un arte, ¿no? O sea, de esto que a lo mejor es una frase quizá un poquito manida, ¿no? Pues la educación es un arte, etcétera, etcétera. Bueno, yo sostengo y cada vez soy más consciente, ¿no? O sea, cada año que pasa te das cuenta de que por mucha experiencia que uno tenga, y bueno, yo pues llevo ya casi 20 años, ¿no? Dedicándome a esto. Uno siempre aprende cosas nuevas o siempre entiende maneras distintas de ver la situación y que lo que te funcionó ayer pues no te funciona hoy. Y más con adolescentes. Es verdad que en la primaria es distinto, porque en la primaria, bueno, sobre todo los primeros cursos, quizá ya los cursos, ¿no?, más mayores, 11, 10, 11, 12 años, ¿no? Pues ahí ya empiezan, como empieza esa preadolescencia, ya vas viendo que van cogiendo mañas de los mayores, ¿no? Y dices, bueno, aquí ya se ve que ya esto empieza a moverse. Pero sí, o sea, el trabajo con un adolescente es el de un ebanista, ¿no? El de un alfarero que va quitando por aquí, quitando por allá, vas trabajando y de repente ¡pa! Se me ha roto la pieza, hay que recomponerla, ¿no? Y eso, y te decía que nosotros los profes creo que tenemos la cara amable, ¿no? Porque los padres, que para mí son los principales, o sea, son el motor principal de la educación de un chiquillo, los padres, los profes, añadimos a lo mejor o aportamos a lo mejor un 1%, un 2%, ¿no? de lo que puede ser un adolescente. Y es eso, ya es que al final los tienes, pues no sé, ¿cuántas horas a la semana puedes ver a un alumno? Pues 5 horas a la semana, 6 horas a la semana, más luego si pues te buscan en el recreo porque quieren hablar contigo, porque te quieren contar, porque te quieren decir, porque yo qué sé qué cosa, no, los acabas viendo un tiempo muy limitado, ¿no? En cambio con los padres están toda la vida, porque los profes dejamos de ser profes en algún momento, ¿no? Un alumno pasa por nosotros y en algún momento empezamos a ser profes del alumno y en otro momento dejamos de ser profes de ese alumno y ya pasamos a ser pues alguien que pasó por su vida. Pero los padres no dejan de ser padres nunca. Y es entonces que nosotros tenemos como esa figura amable, porque a veces, pues yo qué sé, que tendremos todos la experiencia, ¿no? De, joder, es que profe, contigo sí se puede hablar, en cambio con mis padres no, porque no sé cuánto y tal y cual. Y al final, pues es eso, tú les dedicas un tiempo limitado y en ese tiempo limitado pues les aportas lo que crees que les puede venir bien o fruto de tu experiencia o fruto de lo que sabes que le puede venir bien a un chiquillo de estas edades y en cambio los padres es eso, ¿no? O sea, tienen que trabajarse el día a día, el todos los días y haga frío, haga calor, estén cansados o no estén cansados, ¿no? Entonces y ya me centro un poco en la pregunta porque me he ido un poco por las ramas, pero sí, o sea, el trabajo con un adolescente al final acaba siendo mucho de escuchar y creo que también es mucho de no darles la solución fácil en el momento. Un adolescente viene y te cuenta
lo que para él es un marrón imposible de resolver. Y en ese momento te lo cuenta y tú dices, vaya tontería, me está contando. Tú no sabes. Entonces, uno lo que le puede salir es decir, tú no sabes lo que son los problemas de verdad. Ya. Tú no, o sea, en cambio, cuando somos capaces eso de no minimizar lo que sienten y de decirles, joder, menudo problemón, a ver si conseguimos ayudarte, a ver qué podemos hacer, qué no sé cuánto y tal. En ese momento, de repente, joder, pasas a ser de los suyos. Exactamente. Y en el momento en el que eres de los suyos, ya dices, bueno, es que a Arturo o al profe fulano o al profe mengano o a la profe no sé cuánto se le puede hablar. Y tú prácticamente no has hecho más que escucharle y decirle, oye, pues este problemón que tienes es verdad que es un problemón. Vamos a ver qué podemos hacer, qué se puede... Y ya está. Y esto que he dicho así parece que es muy fácil. No, pues claro. Al final hay que saber, o sea, digo, exactamente. hay que estar allí, hay que hacerlo y a veces pues, te pillan cansado o te pillan en el momento. Uno entra en clase que va a explicar no sé qué cosa y te viene uno, profe, es que necesito, siéntate por favor. Y ya en ese momento ya te odio, eres lo peor, no sé cuánto. Entonces por eso te digo que a veces es como manejar una bomba que te puede explotar en cualquier momento. Claro que fíjate que lo que hace es eso, es escuchar, ver la realidad desde su prisma, entonces sí comprendemos. ¿Sabes? Comprendemos que ese problema que te está contando, que para ti dice tú, esto carece de importancia, esto no es significativo, para él sí lo pasa igual con los niños, pasa igual con mi hija de 5 años, papá, mira lo que me ha pasado. Que dice tú, ¿en serio? pero claro, cuando se nos olvida cuando fuimos nosotros mismos adolescentes, cuando nosotros mismos fuimos niños y nuestra realidad es esa y no, que sí, que cuando seamos mayores vamos a tener problemas mayores, pero ahora pues lo que necesitan es eso, es sentirse escuchado y comprendido. Entonces, pero fíjate que eso entiendo, Arturo, que es fruto de tu experiencia, de la práctica. Claro, hombre, ya te digo, o sea, yo llevo dando clase ya unos 20 años y... 20 años nada más. Y luego 20 años nada más. ¿Tú llevas más o qué? No, yo llevo menos, yo llevo mucho menos. Vale. Yo es que me dedicaba a otra cosa, entonces que voy tarde ya. Vale. Pero 20 años son 20 años de trabajo, ¿eh? 20 años son 20 años sí. Y te puedo asegurar, y lo digo sin jactancia y nada, que sigo aprendiendo. Sí, es así. Sigo aprendiendo y sigo leyendo y sigo viendo cosas. Y yo cuando me decías, joder, ideas para profes, me quiere hacer una entrevista, digo, pues no sé, tendré que aprender primero algunas cosas. No, te lo digo de broma. Pero... sí, pues eso, te decía que es eso, que son esos casi 20 años, ¿no?, de experiencia y al final te has encontrado... No he hecho el cálculo de los alumnos a los que les he dado clase, pero sería un ejercicio interesante, sobre todo para ver, pues eso, cuántos casos, cuántas personas distintas con sus distintas situaciones personales, familiares, sociales, has tratado y al final te encuentras que, pues eso, hay... cada uno es cada uno, pero siempre hay perfiles pues que son afines o que son parecidos o que guardan cierta similitud. Y uno puede decir, bueno, pues a ver si a este le puede venir bien el consejo que le di o lo que hablé con aquella persona o... Al final la experiencia, pues eso, lo que te hace es tener una capacidad de decisión mucho más rápida a la hora de analizar, evaluar y resolver un posible problema, sabiendo que, una vez más, que cada caso es cada caso y que cada persona es cada persona. Es que fíjate que tienes razón en eso de que muchas veces tenemos la sensación de que no podemos parar de aprender y que cuando piensas que ya tienes algo dominado, aparece algo nuevo que te obliga a darle otra vez una vuelta. Y ya te digo, me dices que tienes 20 años trabajando, yo hago 10 años el año que viene. O sea que yo te digo, soy novato. Me siento novato todavía. Pero, oye, quizá cuando yo empecé me hubiesen venido bien algunos consejitos, algunas recomendaciones. Entonces, teniendo en cuenta en Arturo, profe, 20 años de experiencia, ¿qué consejo le darías tú, qué recomendación le darías tú a alguien que acaba de
¿Qué es su primer día? ¿Llega su primer día al colegio o al instituto para trabajar? Pues, a mí me ha tocado también ayudar a profes nuevos y yo siempre les digo que... Porque muchas veces te encuentras gente eso, que tiene mucha ilusión por conectar con los alumnos desde el primer momento. Te estoy hablando de etapa adolescente, secundaria y bachillerato. Primaria... Secundaria, sí. Que de hecho de secundaria, los de secundaria son lo que tú me decías. Me dice que has hecho Derecho, que luego sí tienes esa formación en primaria y el máster y tal, pero que realmente la docencia le viene a posteriori. Tú haces Derecho, igual que el que hace a lo mejor Historia o Filología y luego se convierte en maestro. Porque realmente el que hace educación infantil o de educación primaria tiene esa ruta. Claro. ¿Sabe? Pero ya te digo, el que hace ese itinerario que al final acaba siendo docente, oye, pues lo mismo le vendría bien algunas yo creo recomendaciones. Que para un primer día o para un... O sea, yo me estreno, ¿no? Sí. Imagínate, me estreno como profesor de secundaria. Pues yo a esa persona lo que le diría, el consejo que le daría es, o sea, hazte con la clase. Es decir, no tengas miedo de pasarte un poco por ser un poco sargento, ¿no? De hecho, bueno, yo cuando empecé, a mí me dijeron la famosa frase de hasta abril, guardia civil, que no sé si la habías oído o no, pero... No, pero me la apunto. Pero de repente dices, el profe nuevo que entra con ganas de voy a conectar con los alumnos y voy a ser un profe enrollado, un profe divertido y no sé cuánto y tal y cual, pues si tú entras así, enseguida te toman por el pito del sereno y luego recuperar ese terreno es muy difícil. Es muy difícil. En cambio, si uno entra en plan, pues serio, o sea, no te digo de mal humor, pero sí, serio. No, pero hemos plateado. Exacto. Hemos venido a trabajar aquí, orden, disciplina, tal, la gente no sé cuánto y tal. Luego es más fácil soltar carrete. De hecho, o sea, si hay una cosa que a mí me han dicho muchísimas veces, ya al final de curso, cuando ya tienes confianza con ellos, ya sabes manejar la clase y tal, siempre me dicen lo mismo. Profe, pues el primer día que entraste me caíste fatal porque estabas muy serio y no sé cuánto y tal y igual. Y yo, bien, porque quiere decir que al principio pues, uno como que marca su territorio, porque al final los alumnos... uno dice, son alumnos, pero también son personas, ¿no? Y cuando les das demasiada confianza desde el principio, pues enseguida se toman, das la mano y te toman el brazo y ya recuperar ese terreno es muy difícil. En cambio, al revés, siempre es más sencillo. Siempre es más sencillo ganar la confianza después, cuando has ganado el respeto y la autoridad, que ganarlo después. Sabiendo que respeto y autoridad hoy en día están como súper mal vistos. O sea, en redes sociales tú hablas de respeto y autoridad y dices, bueno, autoritarismo, desde luego, no sé cuánto y tal y cual. Entonces, nada que ver. O sea. Bueno, y así metes en la ecuación la disciplina, y entonces, porque se habla mucho de la motivación, ¿no? Pero oye, ¿no? Disciplina y rutina y el mantener ese esfuerzo, esa rutina de trabajo, hace también que se llegue a buenos resultados. Exacto, y que no son incompatibles, es decir, sí. O sea, uno puede conseguir que sus alumnos, que yo creo que es al final el objetivo, ¿no? O sea, no tanto que aprendan unos contenidos, sino que tengan ganas de aprender esos contenidos. Exactamente. Y uno puede conseguir eso con un orden, con un respeto, con una autoridad en la clase, con una disciplina, o sea, todas estas palabras que suenan fatal, suenan rancias, suenan antiguas. Suenan rancias, pero que yo creo que no hay otra manera de describirlas por cómo son. Y yo creo que hay gente un poquito confundida por el miedo que a lo que suena todo lo que sea imposición, etcétera, etcétera. Pero al final, pues en toda jerarquía, ¿no? y en la clase creo que hay una jerarquía, que está el profesor y luego los alumnos, que ya los alumnos se encargarán de intentar saltarse esa jerarquía cada vez que puedan, ¿no? Porque, ¿no? Creo que todos tenemos experiencia de, pues el tal profe no sé qué puede hacer o puede decir y yo no. Bueno, es que
es que tú eres un alumno y el profe es el profe. Que no quiere decir que los profes lo hagamos todo bien. No, somos personas y nos Exacto. equivocamos, y ya te digo, y en ese aprendizaje está el error, que forma parte también del aprendizaje, lógicamente. Pero fíjate que bueno, que esa jerarquía que comenta, dentro de los mismos alumnos también la hay. Siempre hay un líder, siempre hay uno que quizás sea más autoritario, otro que se deja liderar, ¿no? Que los que se dejan liderar, que siguen al que tiene carisma. O sea que realmente esa estructura social siempre va a estar presente. Entonces, oye, pues la autoridad es la autoridad y hay que asumirla como tal, ¿sabes? Tampoco podemos ir haciendo lo que nos dé la gana sin tener en cuenta a los demás. Pero bueno, oye, mira, el otro día pusiste un vídeo. Voy a abrir un melón que no sé si... pero... Dale. Porque hemos estado hablando, me has comentado antes de que la familia es, pues eso, es el agente primario, ¿no? Sobre quien recae la responsabilidad de educar. Y pusiste un vídeo que me encantó. Me gustó y además me hizo reflexionar. que era un osito que se cae al agua y la madre salta al agua, pero no lo saca, sino que lo acompaña y está un poco ahí ayudando, pero que salga el osito solo. Y hablaba sobre esa sobreprotección. Y me pareció muy interesante, ya te digo, me pareció un tema muy curioso, muy actual, esa sobreprotección, que yo mismo he caído en ese error de sobreproteger a mi hija hasta que me he dado cuenta de que hay que dejarlo un poquito. Pero no sé, ¿qué consecuencia crees tú que podría tener, sobre todo más en esa época adolescente, ¿no? ¿Qué consecuencia podría tener esa sobreprotección constante de los hijos? Bueno, yo creo que también tú y yo y muchas de las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, nos habremos encontrado a lo largo de nuestra etapa como docentes a un alumno, una alumna que claramente pues ha tenido una educación de estilos sobreprotector, ¿no? Y te encuentras gente que eso, que a la hora de tomar decisiones pues depende mucho, a la hora de asumir riesgos pues también depende mucho, y la vida es riesgo en definitiva, ¿no? Porque uno puede salir a la calle y le puede pasar cualquier cosa, y entonces yo al final lo que ves eso, ¿no? Es que limita mucho el desarrollo y la autonomía, ¿no? de un adolescente, el tema de la sobreprotección. ¿Puede tener también alguna ventaja el estilo sobreprotector? Sí, bueno, pues que al final consigues que durante su etapa de la niñez y de la adolescencia, pues evitarle peligros a los que no ha quedado expuesto, ¿no? Pero a mí siempre me gusta el ejemplo de, no sé si, o sea, como no soy biólogo, no sé si es un ejemplo real o no deja de ser una fábula, ¿no? El tipo de mariposa esta que para romper la crisálida, Sí. que para romper la crisálida tiene que hacerlo ella. Y si algún agente externo desde fuera le rompe esa crisálida, ella no fortalece las alas lo suficiente y entonces, por lo tanto, no puede volar y muere, ¿no? De alguna manera a mí siempre me ha gustado ese ejemplo para hablar de la sobreprotección, y es verdad que no se trata del extremo contrario, de dejar que los niños hagan lo que les dé la gana y tal. Siempre tenemos, o sea, los padres o los profesores, ¿no? En este caso, pues siempre tenemos que estar con un ojo encima para ver, pero creo que tenemos que ayudarles a ellos a que resuelvan sus propios problemas, siempre y cuando estén a la medida de su responsabilidad. No es lo mismo el problema o la situación que se puede enfrentar un niño de 15 años que una niña de 6 o 7 años, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en clase no soy partidario de dar la solución enseguida. Te cuento, yo creo que el caso de primaria es como el más paradigmático, ¿no? Porque son los que más ayuda piden, ¿no? Profe, ¿qué significa tal palabra? Pues no lo sé, vamos a mirar en el diccionario, a ver qué tal. Una cosa que para nosotros sería como súper fácil, pues significa no sé qué.
y el Sí, niño se sí, va sí. tan contento a su sitio. Si nosotros le vamos dando la solución fácil y rápida a todo, pues se acostumbran eso, a una dependencia Mm, que, que al final lo que hace es que no tengan esos recursos para, pues, para buscar las cosas ellos mismos, ¿no? Entonces, el tema de la sobreprotección es eso. Y yo, pues eso, pues me he encontrado muchos chiquillos y que además con el paso del tiempo lo vas viendo, cómo mm, de pequeños han estado muy sobreprotegidos y en la adolescencia ya de repente ahí, empiezas a ver algunas carencias, cuando sí. no un acto de rebeldía mayor frente a sus Ujú, padres. Que claro, como ha sido el niño que ha sido ayudado desde siempre, de repente llega la adolescencia, se cogen un rebote monumental contra sus padres y los padres dicen, pero si le hemos dado todo. claro, pues ese ha Pues sido, esa es ese es el claro, problema, ¿no? ese ha sido justo el problema. Y es que además es como que se acostumbra a que nunca se le diga no, a que esa Ujú. falta de límite. Y bueno, creo que también compartiste algo de el juez Emilio Calatayud, si no recuerdo mal. Exacto, Sí, exacto, sí, 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 que sí. además creo que tengo un libro por ahí que se llama Mis sentencias ejemplares, lo compré antes Ujú, de hacerme yo la idea que iba a ser profe, o sea, fue algo ujú. que me llamó la atención y digo, me lo pillo, porque es verdad que ese hombre, cada uno puede tener su opinión lógicamente, pero habla con sentido común, a mí me da esa impresión, Sí. habla con sentido común y habrá visto ese hombre menores que se ha metido en líos más grandes que ellos. Ujú. Entonces creo que ahí sí que hay lo que hablábamos antes. Ahí hay una autoridad basada en la experiencia y hay que Exacto. escucharlo. Mm, Sí, sí. O sea, a mí, hay bueno, que... a mí el juez Emilio Calatayud, Sí. yo sinceramente lo conozco del decálogo que tiene, que fue lo que lo hizo muy famoso, Sí. y de alguna conferencia que he visto por ahí, y de Mm, alguna frase, ¿no? Que también, pues muy lapidaria, sí. que a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Pues niños pequeños, niños grandes, problemas grandes, ¿no? Problema Entonces grande. dices, bueno, pues Sí. una gran verdad. Pues quizá algunos de esos problemas que pueden estar originados por esa sobreprotección que luego llegan a esa adolescencia. Si metemos en la ecuación las redes sociales, Pues ya, ya eso quizá vaya ya tienes un cogiendo... caldo de cultivo Sí, fantástico para todo tipo de patologías que ya se están viendo. sí, 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 sí. ¿Qué riesgo crees que puede tener eh, los Mira, menores, ya no adolescentes, ya te hablo incluso de edad de, porque cuando se hace la primera comunión muchas veces casi es regalo estrella, ¿no? Me van a ujú, regalar el móvil en la comunión. Y no sé, no sé yo si es un regalo envenenado, no sé, ujú. no sé yo, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas qué riesgo puede entrañar el que los menores tengan acceso a las redes sociales y a internet en general con una pantallita, una ventana que cabe en el bolsillo? Pues vamos a ver, yo siempre distingo el acceso a Internet y el acceso a las redes sociales. Sí, Eh, es distinto. por eso, Ujú, precisamente, porque a mí me parece que, y ahora me voy a centrar, sinceramente, me voy a centrar más en redes sociales, porque al final el acceso a Internet, pues muchas veces pues es información, sí. es curiosidad, que ahí yo lo fomentaría cuanto más mejor, ¿no? Ujú, Alguna vez he hecho algún ejercicio en clase diciéndoles a ver quién es capaz de decirme pues cuánto cuesta una habitación de hotel en el hotel más caro del mundo, una semana de vacaciones en el hotel más caro del mundo, tal. Entonces empiezan a buscar, empiezan a ver, no sé cuánto, tal. No, y entonces uno dice, pues el hotel más caro del mundo está en no sé dónde, no, está en no sé qué otro sitio. Entonces acaban buscando y hacemos ejercicios de estos que en el fondo se trata de que intenten manejar las redes, ujú. perdón, no las redes, sino intenten manejar Sí, en Internet internet. Ujú, de manera adecuada, ¿no? Esto que te he puesto es un ejemplo que es una tontería, ¿no? Pero bueno. Y luego, con el acceso a las redes, ¿no? Me salto lo de la adicción. Es decir, doy un paso sí. más. O sea, la adicción. Sabemos que el principal problema de las redes sociales es la adicción.
Pues yo me salto ese paso, es decir, voy al segundo problema que creo o que considero desde mi punto de vista o desde mi experiencia, es el dar por sentado situaciones que son minoritarias. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Al final, Sí. los retos virales, ¿no? Sí. Los retos virales, el último del que yo tengo noticia, que no sé si es reciente o poco reciente y tal, es el del mataleón, ¿no? El de coger a alguien por detrás, Sí. cogerle y Sí, la asfixiarle hasta que pues te da 3 golpes, Que ¿no? pierde la Porque ya conciencia. tienes que soltar, ¿no? Sí. Pero bueno, está la cosa de suelto o no suelto, a ver si pierde la conciencia y no sé cuánto y tal. Bueno, el reto del mataleón. Pues uno de repente puede llegar a ver cientos de vídeos de gente haciendo un mataleón y un adolescente, puede pensar que eso está de moda porque se hace mucho en muchos sitios. Sí. Y que no pasa nada. Y que no pasa nada. Pero, Sí, pero que que parece 100 vídeos de gente haciendo un mataleón no es todo el mundo haciendo un mataleón. O sea, Sí. Mi reflexión es que al final, cuando un adolescente ve 3 vídeos que dicen A, para ese adolescente A es la verdad absoluta. Y lo normal. Y no es así. Bueno, a lo mejor sí. O sea, pero quiero decir que hay que contrastar esa información y que de repente, pues, salen, un adolescente ve 10 vídeos de una persona que está diciendo que las bondades voy a poner un ejemplo estúpido, ¿vale? De quemarse con un mechero el dedo de la mano y ya puede pensar que joder, efectivamente, es que es muy saludable o muy sano quemarse con un mechero el dedo de la mano, ¿no? Y no es que les esté llamando tontos, pero cuando una verdad, una mentira repetida muchas veces en la cabeza de un adolescente puede llegar a ser verdad. Y a mí eso es lo que me da miedo. Porque ¿cuántas veces hemos visto? Pues eso, yo me estoy acordando, pues, en TikTok salía un vídeo que ponían unas pilas juntas y de repente una moneda empezaba a moverse en círculos, ¿no? Sí. ¿Y cuánta gente pondría 2 pilas juntas esperando que la moneda fuera en círculo? Y la realidad es que la persona que hacía el vídeo ponía la moneda en círculo, la moneda caía y luego ponía el vídeo marcha atrás, ¿no? Al revés. Exacto. Entonces dices, joder, la capacidad de engañar o de decir muchas veces una mentira para que se acabe convirtiendo en una verdad. A mí eso es lo que me da problema. Y te digo, al margen de la adicción o de la dependencia. Pero bueno, creo que es inevitable el hecho de que tarde o temprano un niño o un adolescente acabe teniendo un dispositivo móvil o acceso a internet y a las redes sociales. Entonces, separamos internet y redes sociales. ¿Qué destreza o qué debería aprender un menor antes de... Bueno, antes no. Sí, bueno, sí, antes enfrentarse. Durante y después. Exactamente, sí, porque es que realmente esto es lo que hemos hablado antes, un aprendizaje continuo. ¿Qué deberíamos asegurarnos que un menor ha aprendido antes de facilitarle ese acceso a redes sociales? Yo, sinceramente, no tengo una respuesta a esa pregunta, pero sí que me parece que es importante inculcar tanto en los profes en los alumnos y los padres en los hijos esa mentalidad crítica de no creerse lo primero que uno lee o lo primero que uno ve, ¿no? Porque si no, al final pues el conocimiento no avanza, ¿no? Si vamos repitiendo pues lo que se repite de otras personas, al final uno puede estar replicando una gran mentira. Y entonces, es decir, bueno, pues intentar acudir a las fuentes, ¿no? Pues tal político, tal persona ha dicho esto. Bueno, pues voy a buscar dónde tal político o tal persona ha dicho eso. Porque es que a lo mejor no lo ha dicho, punto. o no lo ha dicho, o ha dicho justo lo contrario. Entonces, uno va replicando por ahí cosas que oye que no ha contrastado. No ha contrastado. Entonces,
tampoco, o sea, una vez más, tampoco se trata de caer en el extremo contrario, ¿no? Yo ya no me creo nada y ya hasta que no lo vea no lo creo, ¿no? Bueno, pero sí con algunas cosas, con algunas cuestiones que creo que son pues un poquito más fundamentales, pues creo que sí que hay que contrastar esa información y ver y acudir a la fuente original, siempre y cuando uno pueda llegar, ¿no? Porque si no, al final, pues eso, uno va, o sea, yo me acuerdo cuando empezó TikTok, me encontraba, los alumnos me decían, profe, tú sabes que, pues ahora no me sale ningún ejemplo, ¿no? Y yo, pero eso, ¿dónde lo has leído? ¿Dónde lo has visto? Lo he visto en un TikTok. Y digo, entonces, bueno, pues, mi suegra encuentra muchas cosas en TikTok que luego son verdad, ¿eh? Sí. No, bueno, y recetas. Es verdad que encuentra cosas. Yo, si quiero una receta, yo lo primero que hago es ir a TikTok, ¿vale? Sí, salen recetas rapidísimas y ya te digo, mi suegra para eso es súper actual y encuentra recetas que además le salen súper buenas. En fin, Arturo, mira, vamos a te voy a hacer también una pregunta muy facilita, que es con la que suelo cerrar las entrevistas. Vale. Es un poco ambigua y abierta, pero me respondes lo que tú quieras. Vale. Me gustaría que me dijeses, si estuviera en tu mano, ¿qué cambiarías de la educación? Pues vamos a ver, esto es una pregunta tan sencilla y tan amplia como personas hay en el mundo, yo creo. Y no lo sé, o sea, yo siempre pienso que, o sea, yo tengo alguna referencia, no de primera mano, pero, por ejemplo, mi hermana está viviendo en Estados Unidos y tiene a los hijos allí. Y me habla de cosas que hacen en los colegios de sus hijos y cosas que veo en el sistema educativo español, y allí pues es todo muy práctico, ¿no? O sea, todo es muy manipulativo, todo es muy libre, que yo entiendo que también tienen sus planes de estudios y sus currículum y sus historias, ¿no? Pero que me parece que la manera de aprender es muy experiencial, ¿no? Y aquí me da un poquito la impresión de que nos falta un poco eso. Hace poco comenté un vídeo de Elsa Pataki, del colegio al que lleva a sus hijos, Elsa Pataki, que es también, o sea, muy práctico, o sea, tienen clases de surf y muy kinestésico todo, ¿no? Entonces, al final, ¿qué nos falta a nosotros? Pues es eso, ¿no? Uno entra en un aula y ya solo la disposición del aula, pues recuerda esos cubículos, ¿no? De oficinas en donde cada uno es independiente, cada uno trabaja solo, etcétera, etcétera. Entonces, yo intentaría que la educación fuera más práctica, más experiencial, más dinámica, pero claro, la pregunta es, ¿y cómo lo harías? Pues, ¿cómo se hace eso? Pues exacto, ¿y cómo lo harías, ¿no? Para dar el currículum y para dar el temario y al mismo tiempo ser más experiencial y que tal. No lo sé. Y ya te digo que estoy intentando pues leer mucho, informarme mucho, ver experiencias de otros sitios, etcétera, etcétera, y no hay una única vía. Pero me da la impresión de que a veces en el sistema educativo español nos come un poco la burocracia del papeleo, de la programación, de los contenidos, de las competencias. Sí, no, los papeles nos encantan los papeles. Yo no sé qué le ven. Además, qué tiempo dedicado a resolver papeleo es tiempo que no le dedicamos a los niños. Exacto. Y de hecho, tú me dices, bueno, ¿y cómo hacen cosas bien en Estados Unidos? Siempre se habla también de los países nórdicos, ¿no? De Finlandia, pues lo están haciendo, ¿no? Y no sé si era Emilio Duró que decía, pues cópialo. No sé si has visto esa charla, No, pero esa me ponencia, la apunto. Emilio Duró, vale. Es muy curiosa, ¿no? Dice, mira, que aquí no somos todos genios. Entonces, y además utiliza unas formas, ¿no? Y dice, oye, pues si hay alguien que lo está haciendo bien, cópialo, ¿sabes? Cópialo, ¿no? Y claro, quizá
Sí que es verdad que hay que tener en cuenta el contexto, lo que funciona en Finlandia probablemente puede ser que no funcione aquí o haya que adaptarlo, pero oye, que si hay cosas que se están haciendo y funcionan, habrá que estudiar esos casos. Entonces, Yo, y perdona, Javier, que te digo una última cosilla o un añadido, y es que yo en ese sentido soy o pesimista o positivo según se mire, ¿no? Y es que creo, sinceramente, yo apuesto siempre porque nadie me va a solucionar, o sea, nadie de fuera me va a solucionar el problema. Es decir, si queremos esperar, ¿no?, a que el gobierno de turno, a que la Consejería de Educación correspondiente o a que yo que sé quién diga, pues vamos a bajar las ratios y vamos a cambiar los currículum y vamos a cambiar la ley de educación para que tal y cual y no sé cuánto y tal. Si vamos a esperar de brazos cruzados a que eso ocurra, eso no va a ocurrir nunca. No va a ocurrir y si ocurre bajo el criterio de esa persona, ese partido. Entonces en ese sentido yo soy partidario de, con lo que yo tengo, ¿qué puedo hacer para ser más experiencial o más dinámico o más entretenido o más... ¿Cómo puedo hacer cómo puedo enriquecer mis clases? Y digo, sin salirme de la estructura prevista. O sea, yo no soy un ácrata ni alguien que va al margen sino, o sea, dentro de los márgenes donde yo me puedo mover, ¿cómo lo puedo hacer mejor cada día, ¿no? Y creo que eso es lo que me anima y lo que me gusta, ¿no?, de esta profesión. Es que justo, mira, hace unos días fui a dar una ponencia, una charla a un evento, una iniciativa que se ha hecho aquí en Sevilla, que me parece genial. Me parece genial porque era Campus de Educación y Tecnología. ¿Cuál ha sido, entre comillas, el problema? Te cuento. Se ha hecho en un espacio que pertenece a un colegio privado y ha ido, porque tenía ese espacio, y ha ido la consejera de Educación de la Junta de Andalucía. Cuando he visto en prensa, cuando he visto las publicaciones en redes sociales y eso, y los comentarios de la gente, sí, tú a la escuela privada, no sé qué, sin saber qué contenido se había trabajado en ese evento. Ahí se habló de escuela pública, se habló de escuela concertada, de escuela privada, de todas las opciones, de la dotación, del presupuesto, y sale la gente con las garras fuera a atacar a eso, a los políticos que vienen de alguna forma a formar parte, a tomar parte de alguna iniciativa así que no lo estoy defendiendo los políticos, pero que en definitiva vi que algunos de los compañeros que también tenían que participar en esas charlas siempre comentaban lo mismo. Oye, que el motor de cambio somos nosotros los profes y no vamos a esperar que venga un presupuesto, una normativa. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Lo que tú dices. Con lo que tengo ahora, ¿qué puedo hacer con mis niños, con mis alumnos para que aprendan mejor, para que y hacerlo? Y hacerlo. Y no esperar que el cambio venga de fuera, si nosotros somos los profesionales de esto. ¿Entiendes? Exacto, sí. Así es. En fin. Mira, Rosa Liarte, que me ponías el ejemplo, ¿no? Todo lo que ha montado ella. Rosa Liarte, eso, una profe de secundaria que le dio la vuelta a la clase literalmente, que fue de las pioneras en el aula, en poner en práctica esa aula invertida. Arturo, yo estoy seguro de que tus niños se lo pasan genial en clase, por mucho que me haya dicho que es una clase normal. Seguro que se lo pasan bien. Sí. Te agradezco mucho que hayas participado. Ellos y yo nos lo pasamos bien. De eso se trata. Si tenemos que darnos el madrugón y estar allí hasta las 2, las 3 de la tarde, por lo menos vamos a pasarlo bien. Exacto. Vamos a aprender. Que nada, muchísimas gracias por participar y nada, un placer haber estado este ratito contigo. Te digo lo mismo, Javier, muchísimas gracias y oye, y enhorabuena porque has conseguido, bueno, que no haya sido una entrevista, sino que haya sido como una charla entre amigos. O sea, yo me he sentido muy a gusto y muy bien. O sea que muchísimas gracias. Va, es que cada vez me salen mejor. Con esto voy practicando, mira, la primera me dio un poquillo de más, pero cada vez me sale mejor, mira. Lo mismo me ficha Radio Televisión Española. Pues mira, oye.
Bueno, Arturo, un saludo, nos vemos Muy bien. pronto. Muchísimas gracias. Hasta Javier. luego. Chao, hasta luego. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Me quedo con algunas frases, algunas ideas. Y la primera es la similitud de la que ha hablado Arturo, que dice que trabajar con adolescentes pues es un arte y que hay que saber escuchar y no dar la solución fácil y rápida. También me ha hecho gracia especialmente esa frase que dice hasta abril Guardia Civil. Yo no la había oído nunca. Y bueno, espero que hayas disfrutado de esta entrevista y no olvides que tienes que suscribirte al canal si aún no lo has hecho y seguirme en redes sociales en @ideasparaprofes. Hasta la próxima.